En la gran corriente de la historia china, pocas transiciones dinásticas han resonado con tanta fuerza y significado como la que marcó el fin de los Shang y el advenimiento de los Zhou. No fue simplemente la suplantación de una casa reinante por otra, sino un evento que reconfiguraría el paisaje político, social e ideológico de la antigua China, sentando las bases para milenios de civilización. Hoy nos adentramos en la historia de esta nueva era, la dinastía Zhou occidental, un periodo que abarca desde aproximadamente el 1046 hasta el 771 a.C., y la subsiguiente dinastía Zhou oriental, y el periodo de primaveras y otoños, que abarca desde el año 771 al 476 a.C., con el advenimiento del periodo de los reinos combatientes. Exploraremos su ascenso meteórico, la consolidación de un vasto imperio, las instituciones y rituales que lo definieron, y las tensiones internas y externas que finalmente condujeron a su dramático declive. Todo ello a través del prisma de los textos antiguos y los reveladores descubrimientos de la arqueología moderna. La historia de China. La historia de los Zhou comienza al oeste del corazón de la civilización Shang, en el fértil valle del río Wei, en la actual provincia de Shanxi. Este pueblo, inicialmente vasallo de los Shang, fue consolidando su poder bajo una serie de líderes capaces y ambiciosos. Figuras legendarias y semihistóricas como Wugong Danfu, el viejo duque Danfu, quien habría conducido a su pueblo al pie del monte Qi, y su nieto Chang, conocido póstumamente como el rey Wen, el rey culto, son recordados por su virtud y su habilidad para atraer el apoyo de los otros grupos descontentos con el gobierno Shang. El rey Wen, a pesar de sufrir el encarcelamiento por parte del último rey Shang, Dixin, es celebrado por haber sentado las bases morales y materiales para la futura conquista. Fue su hijo, Fa, el rey Wu, el rey guerrero, quien finalmente lideró la rebelión, cruzando el río Amarillo, al frente de una coalición de estados y tribus, se enfrentó al ejército Shang en la decisiva batalla de Muyé, alrededor del año 1046 a.C. Las fuentes tradicionales, imbuidas de la perspectiva Zhou, describen un ejército Shang numeroso pero desmoralizado, cuyas tropas, hastiadas de la tiranía de Dixin, desertaron en masa o incluso volvieron sus armas contra sus propios amos. La victoria Zhou fue total. Dixin pereció ante las llamas de su palacio, y con él, la dinastía Shang llegó a su fin. La justificación ideológica de esta conquista fue la revolucionaria doctrina del mandato del cielo, el Tianmin. Los Zhou argumentaron que el cielo, la suprema deidad moral, había retirado su favor a los decadentes Shang y lo había otorgado a los virtuosos Zhou, cuyo deber era ahora gobernar con justicia y mantener el orden. El rey Zhou se convirtió así en el Tianxi, el hijo del cielo, un título que resonaría a lo largo de la historia imperial china. Tras la victoria, el rey Wu y sus asesores, entre los que destacaba su hermano Dan, el duque de Zhou, enfrentaron el desafío de gobernar un territorio inmenso y diverso. Establecieron su capital principal en un complejo de dos ciudades a orillas del río Feng, un afluente del Wei. Feng, la capital ritual y ancestral, y Hao o Haoyin, la capital administrativa y militar. Este complejo, conocido como Zhongzhou, la Zhou ancestral, se convirtió en el centro neurálgico del nuevo imperio. La arqueología ha buscado intensamente los restos de Feng y Hao. Si bien la identificación precisa de los sitios ha sido objeto de debate, las excavaciones en áreas como Mahuangcun y otros lugares de los distritos de Chang'an y Fufeng, en Shanxi,
han revelado importantes asentamientos Zhou occidentales, con restos de grandes edificios interpretados como palacios o templos, talleres de bronce, tumbas de élite y una considerable población. Estos sitios, aunque quizás no muestren la monumentalidad de las murallas de las ciudades Shang como Zhengzhou, sí reflejan una sociedad compleja y una autoridad centralizada. Para administrar su vasto dominio, los Zhou implementaron y expandieron el sistema Fengyang, a menudo traducido como feudalismo. El rey concedía territorios, junto con títulos y la autoridad para gobernar, a miembros de la familia real, parientes, aliados leales y generales meritorios. Estos señores gobernaban sus estados con considerable autonomía, pero debían lealtad al rey Zhou, proporcionando apoyo militar, tributos y asistencia en rituales. Este sistema permitió a los Zhou asegurar el control sobre regiones distantes y recompensar a sus seguidores. Estados importantes como Jin, Yan, Qi y Lu fueron fundados o asignados a figuras clave durante esta primera etapa. Inscripciones en vasijas de bronce de la época a menudo registran estas concesiones y nombramientos, proporcionando evidencia contemporánea invaluable sobre el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, la famosa inscripción del Da Yuding, el gran caldero de Yu, relata cómo el rey Kang recompensó a Yu con tierras, sirvientes y autoridad, detallando también sus deberes. El duque de Zhou, quien actuó como regente durante la minoría de edad de su sobrino, el rey Cheng, hijo del rey Wu, es una figura crucial. No solo sofocó una peligrosa rebelión de los remanentes Shang y algunos de sus propios hermanos descontentos, sino que también se le atribuye la consolidación del sistema Fengyang, la elaboración de códigos rituales y musicales y la articulación final del mandato del cielo. Su lealtad y sabiduría se convirtieron en un ideal para los estadistas posteriores. La religión y el ritual continuaron siendo fundamentales en el estado Zhou occidental, aunque con cambios significativos respecto a los Shang. El culto a los antepasados del linaje real y de las élites aristocráticas siguió siendo central, pero los sacrificios humanos masivos, tan característicos de los Shang, disminuyeron drásticamente hasta casi desaparecer. El énfasis se desplazaría hacia la correcta ejecución de ceremonias complejas y la ofrenda de alimentos, bebidas y objetos preciosos, utilizando las magníficas vajillas de bronce que son el sello distintivo de la época. Las inscripciones de estos bronces, que se volvieron más largas y narrativas que en tiempos Shang, son una fuente primordial de información. El Liwi, por ejemplo, contiene una inscripción que se cree que registra la conquista Shang por el rey Wu, siendo uno de los pocos testimonios casi contemporáneos de este evento. El Hezun contiene una de las primeras referencias conocidas a Zhangguo, el reino central o estados centrales, un término que evolucionaría para designar a China. Estas inscripciones no solo tenían un propósito conmemorativo y ritual, informando a los espíritus ancestrales de los logros del donante, sino que también funcionaban como documentos públicos, registrando nombramientos, concesiones de tierras, victorias militares y acuerdos legales, reforzando así el estatus y los derechos del linaje propietario de la vasija. La arqueología ha descubierto miles de estos bronces, muchos en tesoros o depósitos enterrados, especialmente en el área de la capital Zhou en Shanxi y en los sitios de los estados vasallos. Sitios como Chuangbai, en el condado de Fufeng, Shanxi, han arrojado importantes depósitos de bronce pertenecientes a un mismo linaje, a menudo con inscripciones que permiten trazar su historia familiar y sus conexiones con la corte real a lo largo de varias generaciones. Estos hallazgos nos permiten estudiar la evolución de los estilos de los bronces, las formas de escritura
y el contenido de las inscripciones, reflejando cambios en la sociedad, la política y la religión. Por ejemplo, la transición de los estilos exuberantes y zoomorfos de los Shang y el Zhou occidental temprano hacia diseños más abstractos y lineales, con un énfasis creciente en la longitud y el contenido histórico de las inscripciones en el Zhou occidental medio y tardío. Sugiere así una evolución de la función y el significado de estos objetos. La estructura social Zhou estaba dominada por un sistema de linajes patrilineales jerarquizados, conocidos como Zhongfa. El linaje real Zhou, la casa de Yi, estaba en la cúspide, y de él se derivaban los linajes principales de los estados vasallos, que a su vez se ramificaban en linajes menores. Este sistema regulaba la herencia de títulos y tierras, así como las obligaciones rituales hacia los antepasados comunes. La cohesión de la élite Zhou se basaba en gran medida en estos lazos de parentesco, reales o ficticios, y en la observancia compartida del Li, el complejo código de conducta ritual y etiqueta que regía todas las interacciones sociales y ceremoniales. Los primeros reinados Zhou occidentales, como los del rey Cheng y el rey Kang, son tradicionalmente considerados como la edad de oro de paz, prosperidad y estabilidad, en la que el sistema Feng-Yang funcionó eficazmente y el poder real era fuerte. Las inscripciones en bronce de este periodo reflejan confianza y un control centralizado. Sin embargo, mantener la cohesión de un reino tan extenso no era tarea fácil. Reyes posteriores, como el rey Zhao y el rey Mu, durante el periodo Zhou occidental medio, esto es, aproximadamente desde mediados del siglo X hasta finales del siglo IX a.C., emprendieron importantes campañas militares para expandir el territorio o someter a grupos recalcitrantes, tanto en el sur como contra los pueblos del río Han y el Yangtze medio, así como en el oeste y en el norte contra grupos no Zhou, como los Xiangyun. El rey Zhao es tristemente famoso por haber perecido, junto con una gran parte del ejército real, en una desastrosa campaña en el sur. Este evento, registrado en algunas inscripciones en bronce y en textos posteriores, fue sin duda un duro golpe para el prestigio y el poderío militar de los Zhou. El rey Mu, su sucesor, es una figura más enigmática, envuelta en leyendas sobre sus extensos viajes a los confines del reino e incluso a tierras míticas como la de la Reina Madre de Occidente. Si bien estos relatos son claramente legendarios, podrían reflejar expediciones reales de exploración, comercio o demostraciones de poder regio. Durante su largo reinado, también se le atribuyen reformas administrativas y legales, posiblemente en un intento de fortalecer el control real y hacer frente a los crecientes desafíos. La arqueología de este periodo muestra una continua producción de bronce rituales de alta calidad, aunque también hay signos de una creciente regionalización de los estilos, lo que podría indicar una mayor autonomía de los estados vasallos. Con el paso de las generaciones, los lazos de parentesco entre la casa real y los señores Zhuhou se fueron debilitando. Los estados vasallos, gobernados hereditariamente por sus propios linajes, desarrollaron fuertes identidades locales y bases de poder autónomas. Comenzaron a actuar con mayor independencia, a expandir sus propios territorios y a entrar en conflictos entre sí, a menudo sin tener en cuenta la autoridad del rey Zhou. Las inscripciones en bronce del Zhou occidental tardío, es decir, desde finales del siglo IX hasta el 771 a.C., reflejan esta creciente tensión. Si bien la corte real todavía intentaba ejercer su autoridad, como se ve en algunas inscripciones que registran nombramientos y mandatos reales, también hay evidencia de una disminución de su poder efectivo. Por ejemplo, la longitud y la naturaleza de las inscripciones cambian, a veces
enfocándose más en los logros de los propios señores y sus linajes que en la gloria del rey. Un punto crítico en el declive del poder real Zhou ocurrió durante el reinado del rey Li, a mediados del siglo IX a.C. Las fuentes tradicionales lo describen como un tirano que oprimió a su pueblo y silenció las críticas, lo que llevó a una revuelta en la capital en el 841 a.C., una fecha clave en la cronología tradicional china, lo cual obligó al rey a exiliarse. Seguiría un periodo de 14 años conocido como la Regencia Gonghe, durante el cual el estado fue administrado por dos altos dignatarios hasta que el hijo del rey Li, el futuro rey Xuan, fue entronizado. El año 841 a.C. es significativo porque es la primera fecha anual generalmente aceptada en la historia china, a partir de la cual Sima Qian pudo construir una cronología continua. El rey Xuan reinaría entre el 827 al 782 a.C. y es recordado como un gobernante que intentó vigorosamente restaurar el poder y el prestigio de la monarquía Zhou. Emprendió varias campañas militares, algunas exitosas, contra los Xianyun en el norte y otros grupos. También intentó reafirmar la autoridad sobre los estados vasallos. Algunas inscripciones en bronce, como la famosa Mao Gongding, el caldero del duque de Mao, con su larga lista de exhortaciones del rey a su ministro Mao, parecen reflejar esta agenda de restauración. Sin embargo, sus esfuerzos solo lograron un éxito temporal, y hacia el final de su reinado también sufrió varios reveses militares. La tendencia a la fragmentación del poder era ya demasiado fuerte. El golpe final al periodo Zhou occidental llegó durante el reinado del nefasto rey Zhou, el cual reinó entre el 781 al 771 a.C. La historiografía tradicional lo pinta como un gobernante inepto, dominado por su concubina Baozi. La famosa historia de cómo encendía las almenaras de alarma para divertir a Baozi, erosionando así la confianza de sus señores, aunque probablemente sea una exageración moralizante, simboliza la pérdida de credibilidad y autoridad de la corte. La causa más directa de la catástrofe fue su decisión de deponer a su reina principal, hija del poderoso marqués de Shen, y a su hijo, el príncipe heredero Jinyu, para así favorecer a Baozi y al hijo de esta. Enfurecido, el marqués de Shen, según los relatos, formó una alianza con el pueblo nómada o seminómada de los Quanrong, del oeste, y atacó la capital Zhou, Haoyin, en el 771 a.C. Con la mayoría de los señores vasallos reacios o incapaces de acudir en su ayuda, la capital fue saqueada y el rey Zhou fue asesinado. Este desastre marcó el fin del periodo Zhou occidental. Arqueológicamente, el fin del Zhou occidental se caracteriza por la destrucción de sitios en la región de la capital y la interrupción de muchas tradiciones, como el enterramiento de conjuntos de bronce rituales en la zona metropolitana. Los tesoros de bronce enterrados apresuradamente, como los de Qijiakun en Fufeng, podrían estar relacionados con estos tiempos turbulentos, ya que las familias nobles intentaban salvar sus posesiones más preciadas. Tras la catástrofe, un grupo de señores leales, principalmente de los estados orientales, rescataron al príncipe heredero depuesto, Yiyu, y lo instalaron como rey Ping. Dada la devastación del valle del Wei y la continua amenaza de los Quanrong, se tomó la trascendental decisión de trasladar la capital hacia el este, a la ciudad de Luoyi, también conocida como Chengzhou, cerca del actual Luoyang, en Henan. Este traslado, ocurrido en el año 770 a.C., marca el inicio del largo periodo conocido como la dinastía Zhou oriental,
que a su vez se divide en los periodos de primaveras y otoños, 770-476 a.C., y de los reinos combatientes, 475 al 221 a.C. Aunque la dinastía Zhou continuó existiendo nominalmente durante otros 5 siglos, su poder efectivo después del 771 a.C. fue una sombra de lo que había sido anteriormente. Los reyes Zhou orientales se convirtieron en figuras en gran medida ceremoniales, respetados por su linaje sagrado como hijos del cielo, pero con poca o ninguna autoridad política o militar real sobre los cada vez más poderosos e independientes estados que nominalmente eran sus vasallos. El sistema Fenyang se había transformado irreversiblemente en un sistema multiestatal, donde los antiguos feudos ahora actuaban como potencias soberanas, compitiendo ferozmente por la hegemonía y los recursos. El legado del Zhou occidental, sin embargo, fue profundo y duradero. A pesar de su violento final, los casi 3 siglos de su existencia sentaron muchas de las bases fundamentales de la civilización china. El concepto del mandato del cielo, el sistema de linajes Zhongfa, el código ritual del Li, la estructura de la escritura y los ideales de un gobierno virtuoso, encarnados por sus reyes fundadores, resonarían a través de toda la historia china subsiguiente, configurando su pensamiento político, su estructura social y sus valores culturales. Los descubrimientos arqueológicos continúan enriqueciendo nuestra comprensión de esta época crucial, permitiéndonos vislumbrar la complejidad y la grandeza de la primera edad de oro de la China dinástica. El año 771 a.C. marcó un punto de no retorno en la historia de la dinastía Zhou. El saqueo de la capital occidental, Aoyin, y el asesinato del rey Yu a manos de los Quanrong y sus señores rebeldes forzaron a la Casa Real a una humillante huida hacia el este. Bajo la protección de algunos estados leales, el rey Ping estableció una nueva capital en Luoyi, la moderna Luoyang. Este evento inaugura la dinastía Zhou oriental, una era que se extendería por más de 5 siglos, pero en la cual el poder del Hijo del Cielo sería una sombra de lo que fue. Nos adentramos ahora en la primera fase de este largo crepúsculo del poder real, el período de Chunqiu, o de primaveras y otoños, llamado así por los anales de primaveras y otoños del estado de Lu, que tradicionalmente abarca desde el 770 hasta el 476 a.C. Fue una época de fragmentación política, donde el antiguo orden feudal de los Zhou occidentales se descompuso completamente, dando paso a un complejo y a menudo brutal juego de poder entre decenas y luego cientos de estados nominalmente vasallos, pero cada vez más soberanos en la práctica. Sin embargo, fue también un periodo de profunda transformación social, económica y militar, y el crisol donde comenzaron a forjarse las grandes escuelas filosóficas que definirían el pensamiento chino. Con el traslado de la capital a Luoyi, la autoridad directa de los reyes Zhou apenas se extendía más allá de los dominios reales, un territorio drásticamente reducido alrededor de la nueva capital. Aunque seguían siendo los hijos del cielo, la cúspide del sistema de linajes Zhongfa y los garantes teóricos del mandato del cielo, su poder militar y económico era insignificante en comparación con el de los principales señores territoriales, los Chuhou. Estos señores, descendientes de aquellos enfeudados durante el periodo Zhou occidental, o nuevos líderes que habían forjado sus propios dominios, ahora gobernaban sus estados con una autonomía casi total. Acuñaban su propia moneda, levantaban sus propios ejércitos, libraban
sus propias guerras y establecían sus propias alianzas, a menudo ignorando por completo los dictados del rey Zhou, a quien solo rendían un homenaje nominal y a veces ni eso. El mundo de primaveras y otoños era un mosaico de estados de muy diversos tamaños y poder. En el centro, en la llanura del río Amarillo, se encontraban los antiguos estados del corazón de los Zhou, como Lu, el estado de Confucio, importante por sus tradiciones rituales, el estado de Song, gobernado por descendientes de los Shang, el estado de Wei y el estado de Chen. Estos estados centrales, a menudo más pequeños y culturalmente más apegados a las tradiciones Zhou, se vieron cada vez más presionados y en ocasiones dominados por los estados más grandes y militarmente más poderosos que emergían en la periferia. Entre estos estados periféricos, varios alcanzaron una prominencia particular. En el este, en la península de Shandong, el estado de Qi, con sus ricos recursos, entre ellos sal, pescado, textiles, se convirtió en una potencia temprana. En el norte, el estado de Jin, en la actual Shanxi, un vasto territorio montañoso, se erigió como un formidable poder militar, crucial en la defensa contra los pueblos no chinos del norte, los Di y los Rong. En el sur, a lo largo del valle del río Yangtze, el estado de Chu, con una cultura distintiva y considerado semibárbaro por los estados centrales, expandió agresivamente su territorio, llegando a desafiar la propia noción de la supremacía Zhou. Y en el oeste, el estado de Qin, en el antiguo corazón de los Zhou occidentales, esto es, el valle del río Wei, comenzaría un lento pero inexorable ascenso, aprendiendo de sus vecinos y fortaleciendo su estructura interna. Ante la importancia de la Casa Real Zhou para mantener el orden, surgió un nuevo sistema para regular las relaciones interestatales y hacer frente a las amenazas externas, principalmente de los bárbaros y del expansivo estado de Chu. Nacería así el sistema de los Ba, esto es, el sistema de los hegemones. Un Ba era un gobernante de un estado poderoso que, mediante su fuerza militar y su habilidad diplomática, lograba ser reconocido por una coalición de otros estados como su líder y protector, actuando teóricamente en nombre del rey Zhou para, entre comillas, honrar al rey y repeler a los bárbaros. El primer gran hegemón sería el duque Huan, del estado Qi, el cual reinaría entre el 685 al 643 a.C. Asistido por su brillante ministro Wang Zong, un reformador que fortalecería la administración y la economía de Qi, el duque Huan convocó numerosas asambleas interestatales, forjó alianzas y lideró campañas militares conjuntas, logrando estabilizar temporalmente la situación en las llanuras centrales y frenar así la expansión de los Chu. Su hegemonía fue reconocida formalmente por el rey Zhou. Tras la muerte del duque Huan y de Wang Zong, el estado Qi declinó debido a luchas sucesorias internas. La hegemonía pasaría entonces al duque Wen del estado Jin, quien reinaría entre el 636 al 628 a.C. Tras un largo exilio de 19 años, durante el cual visitó numerosos estados y conoció de primera mano la política de su tiempo, el duque Wen regresó a Jin y en pocos años lo convirtió en el estado dominante. Su victoria sobre Chu en la batalla de Chengpu en el 632 a.C. es uno de los enfrentamientos más famosos del periodo y consolidó su posición como hegemón. La hegemonía de Jin, aunque a veces disputada y compartida, continuaría siendo un factor dominante durante gran parte del periodo de primaveras y otoños. Otros gobernantes, como el duque Xiang del estado Song,
intentaron reclamar la hegemonía, pero con menos éxito, a menudo por carecer de la base de poder necesaria o por una adhesión excesivamente rígida a las antiguas normas de conducta caballeresca en la guerra, como se dice que le ocurrió al duque Xian en una desastrosa derrota frente a los Chu. El rey Xuan de Chu, quien reinó de 613 a 591 a.C., también alcanzaría un estatus hegemónico, especialmente tras la derrota a Jin en la batalla de Bi, expandiendo así significativamente la influencia de Chu hacia el norte. Más tarde, figuras como los reyes Helü y Fuchai del estado Bu y Guoyan del estado Yue, dos estados emergentes en el Bajo Yangtze, también ejercieron hegemonías temporales a finales del periodo, caracterizadas por sus luchas encarnizadas y a menudo despiadadas. Este sistema de hegemonía, aunque proporcionaba cierta apariencia de orden, era inherentemente inestable, dependiendo del poder y prestigio del hegemón de turno. Las alianzas eran fluidas y las traiciones comunes. La guerra era, por tanto, un constante. En los anales de primaveras y otoños y sus comentarios más extensos, el Chuochuan, registran cientos de conflictos militares durante este periodo, desde pequeñas incursiones fronterizas hasta grandes batallas campales que involucraban miles de carros de guerra y decenas de miles de infantes. La naturaleza de la guerra misma experimentó una transformación gradual pero profunda durante el periodo de primaveras y otoños. Al principio, la guerra conservaba mucho de los rasgos aristocráticos y ritualizados de la época Zhou occidental. Los ejércitos estaban dominados por los carros de guerra, tripulados muchas veces por nobles guerreros, y las batallas a menudo seguían ciertos códigos de conducta, aunque la importancia de estos códigos es a veces exagerada por las fuentes. Sin embargo, a medida que los conflictos se volvían más frecuentes, prolongados e intensos, y a medida que los estados luchaban por su supervivencia y expansión, la guerra se hizo más pragmática y brutal. La infantería, compuesta por plebeyos reclutados, comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante, especialmente en terrenos difíciles donde los carros eran menos efectivos. Se desarrollaron nuevas tácticas, como los asedios a ciudades fortificadas, y se construyeron murallas defensivas cada vez más elaboradas, no solo alrededor de las capitales, sino también en las fronteras. La tecnología militar también avanzó, con mejoras en las armas de bronce y la aparición gradual del hierro para la fabricación de armas hacia el final de este periodo, lo que tendría un impacto aún mayor en la subsiguiente era de los reinos combatientes. La arqueología confirma esta militarización de la sociedad. Se han excavado numerosas tumbas de aristócratas que contienen un gran número de armas y armaduras. Los restos de ciudades de este periodo muestran importantes murallas de tierra apisonada. Los textos describen ejércitos cada vez más grandes, y aunque las cifras pueden ser exageradas, la tendencia hacia una guerra más masiva y mortífera es innegable. Internamente, los estados del periodo de primaveras y otoños también experimentaron cambios significativos. Los gobernantes, para competir eficazmente con sus rivales, necesitaban fortalecer su poder central, aumentar sus ingresos y movilizar los recursos de sus territorios de manera más eficiente. Esto a menudo implicaba socavar el poder de los linajes aristocráticos tradicionales dentro de sus propios estados y promover un sistema de administración más burocrático, basado en el mérito y la lealtad al gobernante en lugar del nacimiento. Reformadores como Guangzhou en el estado Qi o más tarde Xichan en el estado Zheng introdujeron medidas para mejorar la agricultura, fomentar el comercio, estandarizar pesos y medidas
y establecer códigos de leyes escritas, aunque la publicación de estas leyes a menudo encontró la resistencia de la vieja aristocracia, que prefería un sistema más flexible basado en la costumbre y el precedente. Se crearon también nuevos cargos administrativos y se intentó establecer un sistema fiscal más regular y eficiente. Estos esfuerzos por centralizar el poder y racionalizar la administración sentaron las bases para las reformas más radicales que tendrían lugar en el periodo de los reinos combatientes. La estructura social también se volvió más fluida. Si bien la vieja aristocracia basada en el linaje seguía siendo poderosa, el prolongado estado de guerra y la necesidad de hombres capaces en la administración y el ejército abrieron oportunidades de ascenso para individuos de origen más modesto, especialmente la clase de los Shi, nobles de rango inferior, caballeros o letrados, que se convertirían en un estado social crucial, sirviendo como administradores, consejeros, eruditos y oficiales militares. Fue de esta clase de donde surgirían muchos de los grandes pensadores filosóficos. La economía también experimentó un desarrollo considerable. La expansión de la agricultura, impulsada por la introducción de herramientas de hierro, aunque su uso generalizado sería posterior, y también las mejores técnicas de irrigación y drenaje permitieron un aumento de la población. El comercio entre los estados floreció, a pesar de las barreras políticas, y surgieron también importantes centros comerciales. La acuñación de moneda metálica, aunque incipiente, comenzó a facilitar estos intercambios. Arqueológicamente, vemos evidencia de esta prosperidad y complejidad creciente en los ricos ajuares funerarios de las tumbas de la élite, que incluyen no solo bronces rituales, cuyo estilo y uso también evolucionaban, reflejando cambios en las prácticas religiosas y en el estatus, sino también finos jades, cerámicas, lacas y otros bienes de lujo. Las excavaciones de capitales estatales, como Khufu en el estado de Lu, Linxi en el estado de Qi o Qinzheng en el estado de Zheng, revelan ciudades extensas y bien organizadas, con áreas palaciegas, barrios residenciales, talleres artesanales y mercados. El desorden político, la crisis de los valores tradicionales y las profundas transformaciones sociales del periodo de primaveras y otoños crearon un caldo de cultivo para una intensa reflexión intelectual. Ante el colapso del antiguo orden Zhou y la aparente ineficacia de los antiguos dioses y rituales para garantizar la paz y la estabilidad, muchos pensadores comenzaron a buscar nuevas soluciones a los problemas de su tiempo, a cuestionar las bases de la sociedad y el gobierno, y a proponer diferentes caminos para restaurar la armonía o alcanzar el éxito en un mundo cada vez más competitivo. Fue en las últimas etapas de este periodo, y sobre todo en el subsiguiente periodo de los reinos combatientes, cuando estas reflexiones cristalizarían en las 100 escuelas de pensamiento. Sin embargo, las semillas ya estaban sembradas. La figura más influyente que vivió hacia el final del periodo de primaveras y otoños fue sin duda Confucio, quien vivió entre el 551 y el 479 a.C. Originario del estado de Lu, Confucio estaba profundamente preocupado por el declive moral y político de su época. Buscó restaurar el orden social a través de la revitalización de las virtudes y rituales del idealizado Zhou occidental temprano. Confucio hizo hincapié en la importancia de la rectitud, la benevolencia, la piedad filial y el cumplimiento de los deberes correspondientes al propio rango social. Todo ello guiado por el estudio y la práctica del Li. Aunque no logró un gran éxito político en vida, sus enseñanzas, transmitidas por sus discípulos, tendrían un impacto inconmensurable en la civilización china.
Otras corrientes de pensamiento también comenzaron a tomar forma, como las que más tarde se asociarían con el daoísmo, que abogaban por un retorno a la simplicidad de la naturaleza y la no interferencia en el curso natural de las cosas, o las que sentarían las bases para el legalismo, que enfatizaban la necesidad de leyes estrictas y un gobierno autoritario para mantener el orden. El período de primaveras y otoños fue, por lo tanto, mucho más que una simple crónica de guerras y maniobras políticas. Fue una era formativa en la que se desintegró un antiguo orden y comenzaron a surgir las estructuras políticas, sociales e intelectuales que caracterizarían a la China clásica. Las tensiones y los conflictos de esta época no solo llevaron a la destrucción, sino que también estimularon la innovación y la reflexión, preparando el escenario para las transformaciones aún más profundas del período de los reinos combatientes, donde la lucha por la supervivencia y la supremacía conduciría finalmente a la unificación de China bajo un nuevo tipo de imperio. La evidencia arqueológica de este periodo es rica y variada, reflejando tanto la continuidad de las tradiciones Zhou como la emergencia de fuertes identidades regionales en los diferentes estados regionales. Las tumbas de los señores y la alta aristocracia, como las encontradas en Xiaxi en Henan o en Sangmakun en Shanxi, muestran una opulencia extraordinaria, con complejos conjuntos de bronce rituales, instrumentos musicales, armas, carros y ornamentos de jade. Estos hallazgos no solo ilustran la riqueza y el poder de la élite, sino también las diferencias estilísticas y culturales entre los diferentes estados. Por ejemplo, los bronces de Chu a menudo presentan una exuberancia y una iconografía distintivas, mientras que los de Yin pueden mostrar una mayor sobriedad y continuidad con las tradiciones metropolitanas Zhou. El estudio de estos artefactos, junto con el análisis de los textos, nos permite reconstruir un panorama cada vez más detallado y matizado de esta época crucial. Los profundos cambios producidos durante el periodo de primaveras y otoños darían como resultado un periodo mucho más turbulento, el de los reinos combatientes, un periodo violento y convulso que culminaría con la aparición del primer emperador de toda China.